Buenos días, hoy es 26 de enero de 2026. Estamos en Focus Group, que es el grupo de lectura avanzado uno. Vamos a empezar con este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Es un libro que hay que leerse al menos una vez en la vida y por eso lo seleccionamos para que arrancáramos con esto y viéramos cómo a veces nos ahogamos en un vaso de agua, o cómo sacar resiliencia, o cómo enfrentar esos momentos difíciles. Y empezamos. Campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turba. Herder Editorial presenta El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, narrado por Gonzalo Durán e Isa Puchol. Prefacio. El escenario de El hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del Holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma, tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si, ante cada tumba, el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona que, en plenitud de energías, emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que, tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa helada de una vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos, más el infernal horror de la brutal monstruosidad, aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Una de aquellas vidas rotas fue la de Viktor Emil Frankl, 1905-1997. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época, por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. L. Brajnovic. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Viktor Frankl. Viktor Frankl, por esas fechas, comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos, y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940, había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban, entre censuras y alabanzas, las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frankl recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas,
análisis existencial, como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente, vivía en el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, en una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. A ese remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Grosser, diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía. Una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frankel entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Stella, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron junto a su mujer e hijos al campo de Auschwitz, donde murieron. Víctor Frankl consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional. Pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura, que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frankl una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer el visado. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente, el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos, sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frankl fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frankl. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frankl fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica, que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un pliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frankl. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad. La palabra más omnipresente de la jerga del lager. «Mierda». Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años. Aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa.
En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte, y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias, y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre, en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkheim, y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Alcanzado este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Lengel, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frankl si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así: más allá de toda la veneración que merezca como hombre, y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frankl no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible, y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros, y no estarán en las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frankl es un científico, y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y su quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par que sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas puede erigirse en un icono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frankl exageran al presentarlo como un hombre deslumbrantemente heroico, inigualable. Y ese no era el hombre Frankl. Su biografía, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que asume sus éxitos, como en la fortaleza para superar los fracasos. Desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan, y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable, no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Frankl presenta también su ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida para saberlo. Él mismo reconoció a Haddon Klingberg, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud, y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios. Nos consta, además, que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento, con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que se le sumó la ausencia de su mujer, embarazada de su primer hijo, la muerte de su padre, tras una horrible agonía, y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, convencido de que era la última vez que la vería. Vio también desbaratados sus esfuerzos profesionales de 2 décadas, y como sus compañeros de reclusión, comenzó a notar los claros síntomas del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso,
que hasta les hacía mirar a la muerte con cierto desdén. En tales condiciones, en el campo Kauferin III se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento, sostuvo una larga conversación con su amigo Bensher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Bensher llegó a ser un famoso actor de televisión en Múnich. Años después, Frankel reconoció públicamente que, con aquella conversación, Bensher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frankel se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. Ella no había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. Su añoranza despertó en Frankel el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías, y por eso fue forzada a abortar al ingresar en Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, decidieron dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia y Humanismo, para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó. A ver, le quiero poner una pausa aquí. Estamos por las 7:20 de la mañana. Y la primera tarde, perdón, la primera parte que quiero comentar es esto. Si te preguntas, ¿por qué estamos leyendo este libro? Voy a hacer una pregunta. ¿Han escuchado la frase en algunas mentorías, en unos masterclass de crecimiento personal, en algunas comunidades de mucho enfoque, en la que te dicen, empieza por el por qué? No solo qué quieres llegar, sino el por qué, que es lo que te va a dar mucho más fuerza para conseguir ese objetivo, no solo la motivación del momento. A ver si pueden levantar sus manos quien ha escuchado esa pregunta. Empieza, indicación, empieza por el por qué. Start with the why, como Simon Sinek, ¿no? Nadie. Ah, ok, Vicky, gracias, sí. Es que Vicky, imagínate, yo me siento acá como que nadie me está haciendo caso. Pero no, no es cierto, yo sé que están todos y todas están ocupadas, moviendo, haciendo ejercicio, la carrera en la mañana, pero qué bonito que estén aquí aprendiendo cosas nuevas, interesantes. Acuérdense que a las 6 de la mañana están los libros también de crecimiento personal y de productividad y de dinero y de finanzas y de liderazgo y de muchos temas. Y esta es la parte de un poquito más avanzadón. El tema es difícil, pero por eso es el nivel avanzado. Hay que empezar por este y después leemos a Simon Sinek, Start with the Why, empieza por el porqué y ya va a estar más fácil. Adelante, Yadi. Este, pues nada, que la introducción está siendo muy audaz, un tanto dramática y cruda, pero interesante porque muchas veces creo que, bueno, no sé, a unos, pero al menos en mi caso sí me ha tocado la sensación de en su momento perder muchas cosas. Y cuando pierdes o sientes que has perdido muchas cosas, afectos, personas, logros, estatus, recursos, dinero, familia y todo eso, todo esto que realmente tiene mucho valor para, bueno, al menos para mí sí. Este, pues sí se siente un punto de no tener piso, de no saber dónde agarrarte a veces.
Y pensaría uno, ¿y ahora cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la necesidad de continuar, ¿no? Creo que es un libro muy audaz, sobre todo porque Viktor Frankl es lo que dicen, ¿saben? Es que es bien interesante. Bueno, yo soy de formación en psicología, entonces pasa que a veces piensan que uno ya lo sabe y lo entiende todo. Y me acuerdo que un compañero evitaba decir cuál era su cara, porque, porque pues piensa que no debes de tener tropiezos en la vida ni dudas existenciales. Y creo que no somos la excepción de la regla. Entonces se me hace muy sincero cómo se puede empezar a abordar muchos temas de la psicología desde un aspecto humano, pero también desde la historia de las personas, ¿no? Em, creo que creo que es un libro bastante complejo que quizá más de uno nos vaya a hacer vibrar algunas cosas o algunas emociones, algunos sentimientos. Y creo que eso también nos hace reflexionar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos sostuvo en esos momentos eh, desafiantes, desafiantes de nuestra propia historia personal? ¿Y qué es lo que nos mantiene a flote? ¿Quién, qué o qué sucede que volvamos a retomar las riendas del barco? O al menos volvamos a poner las velas a ese barco, ¿no? Entonces, creo que es un libro que, que trae un panorama de donde cuando vivimos un poco el lado oscuro, estamos en las tormentas o parece que no hay esperanza, que nos va a desafiar un poco en ese punto. Y se me hace bien interesante porque con esta formación que él trae, puede ser que cuente la historia en una versión mucho más, em, ¿cómo se puede decir? Para que más personas comprendan la situación. O sea, como que es difícil, hay un sentido de mucha más observación en ese tipo de formaciones. Y creo que está esta la pauta en el libro, ¿no? Este punto de la autoobservación que pueda compartir y, y también de lo que sucede en esos momentos, como decía yo, de desafíos retadores en la vida, ¿no? Este, yo creo que vale bien tener un poco la mente abierta y también entender que esta es historia de Viktor Frank, este, eh, ¿no? Si en un momento, lo que les comentaba en ocasiones, pueden sentir que es una situación difícil o desafiante seguir escuchando, pueden hacer un poquito pausa, respirar o escuchar simplemente entendiendo que es la historia de él, ¿no? Pues es una manera que quería compartir y pues gracias por compartir el libro del Michael Fenech. Nada. A ver, gracias Yadi, tengo una pregunta aquí. ¿Cuál es la dinámica de esta hora? Y vas temprano. Es la misma dinámica, Sandro. A las 6 de la mañana hacemos la lectura del primer libro. Estamos en El Poder de los Hábitos a las 6 de la mañana, como empezamos el viernes de la semana pasada. Y a las 7 es la lectura de nivel intermedio avanzado que estamos haciendo. ¿Por qué seleccionamos este libro? Porque de este libro se puede entender que aun cuando todo es arrebatado, queda la última libertad, la actitud de cómo respondes a lo que ocurre. Y esa decisión responsable frente al dolor, la pérdida y demás es el germen del sentido. ¿Por qué? Precisamente porque escuchamos mucho de los nombres que conocemos: Brian Tracy, Grant Cardone, John Maxwell, todos los grandes del crecimiento personal, ¿no? Tony Robbins, el por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y esto es parte de esa pregunta de cuál es el sentido.
¿no? Entonces, por eso estamos leyendo este libro, empezando con este, pero es básicamente lo mismo. Yo le llamo un nivel más avanzado porque requiere mucho más interés para escucharlo y buscar la forma en cómo esto puedo aprenderle de esta historia importante, ¿ok? Ana Maldonado se tiene que retirar. Sí, Ana, pero ahí tenemos las grabaciones en el canal de YouTube que están en los grupos de WhatsApp, pero se las repetimos en, la, en un par de horas. Bueno, seguimos con Víctor Franklin y el hombre en busca de sentido. ¿Ok? Si quieres comentar algo, si quieres participar, adelante. Yo te invito a que lo veas como vamos a aprender de esta historia, vamos a este, sacarle jugo. Llegó a Viena sino hasta agosto. Ahí les quería enseñar, los que puedan ver la pantalla, ya lo perdí. No, no puede ser. Ahí va. No, no lo he perdido. Miren, les quería enseñar esta foto. Si la pueden ver porque están en su pantalla, bien, si no, no se apuren, no es nada del otro mundo, pero esta foto es justo en la parte central, lo que en América llamaríamos el centro, el kiosco central de la ciudad. Este es el café que está en Viena, que está justo en el centro, del lado izquierdo está el Palacio Municipal. Pero en este café era donde se juntaban todas esas mentes grandes a escribir, Sigmund Freud, el mismo Franklin, pero bueno, eso nada más era un como comentario al lado. Y seguimos, por favor, síganos hablando usted, señor, que habla muy bien. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora. Sin familia, sin hogar ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenía nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino, Paul Pollack. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frankl no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al doctor Tuchman, por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Frankl. Tuchman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de ellos, Frankl se siente aturdido y derrotado. Pero esta vez se juró a sí mismo rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frankl le había entregado en custodia, junto con otros recuerdos familiares, la noche anterior a su deportación. Frankl lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva de Psicoanálisis y Existencialismo. Poco después, Tuchman le ofreció un puesto de neurólogo, inicialmente provisional, que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Eleonore Katharina Schwind, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora, que más tarde sería su esposa. En definitiva, Frankl empezaba a recobrar, pausadamente, el vigor físico y psíquico, y también la ilusión. El éxito de Psicoanálisis y Existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frankl en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado. Sin embargo, notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió que en su interior
aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia. Para ello, decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, pues supuso que al verbalizarlas, liberaría su pesada carga emocional. Y así nació la idea de reunir en un texto las experiencias vividas en los campos. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en una Viena sumida en la pobreza y entregada a la tarea de la reconstrucción. Diciembre de 1945. Frankel vive en una habitación de alquiler, con pocos muebles, bastante destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabaja a ritmo frenético, deambulando por la habitación de un extremo a otro. 3 secretarias, por turnos, transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frankel. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos. En 9 días, la obra estaba concluida. En esos 9 días, Frankel limpió de su intimidad hasta la más mínima mota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. La crónica de ese libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa. Pero esta vez, la obra pasó prácticamente desapercibida, hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos o terminaron en la guillotina. Comprensible el comportamiento desigual de las 2 ediciones. Por eso, Frankel consultó con Deuticke, su editor. Este, para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichosos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de La interpretación de los sueños, Freud, una de las obras cumbre del psicoanálisis, que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares. 100 se destinaron a reseñas, y por tanto, solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron 10 años en venderse, y tiempo después se convirtió en un libro universal. El libro de Frankel se tradujo al inglés, a pesar del fracaso de la edición alemana, bajo el título From Death Camp to Existentialism, desde el campo de la muerte hasta el existencialismo. También con escasísimo éxito, 1955 y 1959. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. La Beacon Press lo catalogó como libro enfermo, lo cual significa, en el lenguaje editorial, un libro sin posibles lectores. En 1961, el profesor Gordon Allport sugirió a Gobin Ster, director de la Beacon Press, una nueva edición del libro. La editorial consintió en publicarlo por deferencia a Allport, uno de sus autores estrella por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frankel añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia, y así quedó recogido también en las ediciones de la editorial Herder. Conceptos básicos de logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con el título Men's Search for Meaning, el hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora.
El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán. Se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más. Lo recuerda el propio Viktor Frankl. En el año 1963, la Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título Man's Search for Meaning, y a pesar de seguir ignorado por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro, uno a otro. A partir de ahí se convirtió en un éxito mundial, y se tradujo a más de 30 idiomas. Ese giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito. Pasó de ser considerado un libro enfermo a ser declarado por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. De ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas, a ser considerado por Carl Jaspers como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita, por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico, y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbre del patrimonio intelectual de la humanidad. No solo por la profundidad de sus intuiciones psicológicas, sino también por la belleza de su prosa, y también por ese amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del ser humano, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frankl consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el lager. Describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo. Jamás se arroga la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota del resentimiento o del espíritu de venganza, y ni siquiera del sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. Joan Baptista Torelló. En definitiva, El hombre en busca de sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. Sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico o testimonial. Pues aunque narra sucesos vividos por Frankl en los campos de concentración nazis, El hombre en busca de sentido no es propiamente un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención. Incluso Frankl había decidido publicar el libro de forma anónima, firmarlo sencillamente con su número del lager. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes lo convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características, sin una firma que la respaldase, perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esa determinación de Frankl. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor. Sin embargo, sí figura en la portadilla. En definitiva, y básicamente, es un texto de psicología. Así lo declara Frankl con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no deja lugar a dudas. El primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Y el ensayo psicológico comienza así.
Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena. Perdón, me perdí. Y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo, permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, en El hombre en busca de sentido asoma esa sabiduría psicológica casi inadvertidamente. Mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector, Frankl describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque, no sin cierta paradoja, la psicología de El hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de Psicoanálisis y Existencialismo. Recordemos que Frankl ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso en el lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frankl reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frankl efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en Psicoanálisis y Existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos de El hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre. Pero sin radicalizar el juicio, por supuesto. Resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Jan Samuel, Frankl pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento, presente en el lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras que otros parecían madurar interiormente. De esa observación, dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre. Es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frankl le arrancó al lager una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Convendría matizar que no supuso exclusivamente una lección existencial, sino también intelectual. Unos meses después de aquel torrente de emociones que lo llevaron a escribir Un psicólogo en un campo de concentración, y que purgaron las heridas personales, Frankl sintió nuevamente la necesidad de cerrarlas, completando así el ciclo desde una perspectiva intelectual. Encontrar un sentido profundo y convincente al sufrimiento. En esta ocasión recurrió al teatro para hacer asequible la profundidad de su pensamiento y mostrar a la gente algo de su propia realidad para que descubra así su propia realidad. Con idéntica pasión, en un domingo lluvioso, tras 9 horas de exhausto trabajo, en notas taquigráficas, finalizó el esquema de sincronización en Birkenwald, una conferencia metafísica. El lunes siguiente comenzó a dictarlo, aliviando mi alma, en palabras del propio Frankl, y en pocos días completó el primer original.
apareció ese mismo año, 1946, en una revista especializada de literatura bajo el seudónimo de Gabriel Lyon, lo que recuerda su deseo de publicar anónimamente su libro. La obra teatral encierra una dialéctica entre el destino y la libertad, para esclarecer una metafísica sobre el sentido del sufrimiento, y destila una conclusión similar a la experimentada en los campos. Las personas con un sentido de la vida se adecúan a los vaivenes de la existencia con la misma sencillez y naturalidad con la que los labios se acostumbran al salitre en un paseo por la mar. Sincronización en Birkewald se editó como libro en 1948. En las ediciones en lengua alemana se acostumbra a publicarlo conjuntamente con Un psicólogo en un campo de concentración. La unión de ambos textos en un único libro refuerza el concepto del sentido de la vida desde la experiencia personal y el pensamiento filosófico. Ambos textos se retroalimentan. Por eso celebro la decisión de la editorial Herder de reunirlos. En definitiva, en el sentido de la vida arraigan los cimientos de la psicología de Frankl. Pero, ¿cuál es el concepto de sentido de la vida frankliano? Bien merece precisarlo, porque con frecuencia en el lenguaje coloquial, el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común, tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales. En definitiva, algo abstracto y omniabarcante. A ese sentido trascendente o general, Frankl lo denomina metasentido. Frankl no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia, del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre. Y la espiritualidad constituye la noción axial de la antropología de Viktor Frankl. Pero las funciones del metasentido y las del sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto. Es más una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frankl. El horror del Lager creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas eran los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frankl apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frankl lo consintió. En la densa espera para subir al camión, Frankl ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Muy bien, nos quedamos ahí. Ya, voy a mandar muchas fotos, van a ver. Quien quiera abrir su cámara para que le tome la foto, dicen, ay, sí hay que tomar fotos siempre. Y yo, bueno, está bien. Ya se me hizo un hábito pedir la foto después de un año que me decían, ay, ¿por qué no tomamos foto al final? ¿Por qué no tomamos foto al final? Y dije, bueno, está bien, foto al final. Sonrientes así, como en el ballet, sonrisa. Listos. Bueno, pues qué gusto me da que estén aquí. ¿Cómo van? Oigan, esto está interesantísimo, les digo por qué. Habla de que este libro ha sido uno de los que más han influido en Estados Unidos en el siglo anterior. No es hace mucho, fue hace poco, ¿no?
Este, inclusive aquí dice que en la década de los 60 ya su nombre alcanzó resonancia mundial porque arrancó el seminario que daba en Harvard sobre los fundamentos antropológicos y la técnica de la logoterapia al aceptar la invitación del profesor tal, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene este libro. El- la historia, pues, es el evento, el contexto con el que él puede trabajar para darnos esta información y, y bueno, aquí estamos. ¿Quién quiere comentar algo? Levanten su mano, abran el micrófono. Yo estoy aquí picado porque nos quedamos en los traslados. ¿Qué va a pasar mañana en los traslados? Adelante, iPhone, ¿quién eres? ¿Eh? Belén, Belén. Belén, Adelante, Belén. estaba tan interesante lo del libro que no quise correr el riesgo de desconectarme para ponerle mi nombre, pero mañana prometo ponérselo. Ay, Belén no, no te Castillo, puedes ir. Adelante. Belén Castillo desde Cuernavaca, Morelos. Soy abogada de profesión. Me gusta mucho la lectura sobre la época de la guerra y posguerra. Y la verdad es que este libro tiene mucho sentido, como su nombre lo dice, pero yo quiero comentar o compartirles también que es un libro que además marcó la vida de mucha gente, o ha marcado la vida de mucha gente, y yo tuve la oportunidad de leer el de la bailarina de Auschwitz. La bailarina de Auschwitz, que es la autora Edith Eger, junto con su hermana logran salir del holocausto, pero su gran mentor de Edith Eger es Viktor Frankl. Entonces, es lo que quería compartir. Es una experiencia, sin lugar a dudas, la lectura de ambos libros. Yo el de Viktor Frankl, quiero ser honesta, no lo he concluido. Han pasado mucho tiempo al principio se me hizo muy, muy pesado, muy tedioso. Después lo fui avanzando. Sin embargo, el de la bailarina, pues como es un poco un texto menos, digamos, lo menos científico, sino es más bien una historia, me fue más fácil para quienes lo quieran llevar a cabo también. Por eso me captó tantísimo la clase de hoy, estar hoy con ustedes y compartir, porque sin lugar a dudas no voy a dejar pasar un solo día hasta que acabemos esta dinámica. Entonces, pues muchas gracias y buen día y bonito día a todos. Que tengamos un excelente día y la resiliencia para afrontar lo que haya el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias por compartirnos. Vicky, adelante. Vicky, yo vi que estaba sentada hasta adelante todo el tiempo. O sea, con la cámara abierta. Estaba hasta acá Sí, adelante, y tomando notas y muy metida. muchas gracias. Es la primera vez que participo en el grupo. Sé que se abrió hace un año. Tomé el reto Gana tu Mañana. Los leo todo el tiempo, pero bueno, les cuento que este libro pues ya lo tenía aquí en casa y dije, es oportunidad para, para leerlo y está moviendo cada fibra de mi ser. Vivo en Estados Unidos y aunque son casos diferentes, es un libro que todos los que vivimos de este lado nos debería ser obligatorio, obviamente, porque estoy segura que la empatía definitivamente es una de las características que nos va a dejar marcados. Creo que es muy, muy bueno, aparte de que estamos aprendiendo muchísimo la forma en la que vamos a encontrar el sentido que él encontró a este libro, a la vida, ver también la forma en la que el giro comercial que le dieron al libro de diferente forma ayudó a encontrar tal vez el público, porque desafortunadamente sí, criticamos a un libro por su portada o por su título, ¿no? Entonces me quedo con esa parte del giro comercial que, bueno, nos puede ayudar para todos que tenemos emprendimiento a no quedarnos estancados si algo no funciona, sino darle giro comercial. Y lo otro con lo que me quedo también es el sufrimiento, en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando encuentras un sentido. Eh,
Estoy muy Ok. contenta de leerlo con ustedes. Gracias por abrir este espacio y gracias a todos por ser persistentes en todo el año. Gracias. Gracias, Vicky. Qué bueno que ya te uniste y sí, vamos a leer y aprender mucho entre todos. Está muy interesante. Y muchas gracias por compartirlo. Qué bueno que tienes el libro. Los que quieran comprar su libro también cómprenlo. Digo yo para sentirme bien de que estamos usando el libro del autor. Compramos la versión en audio esta vez. Pero qué padre que tengan sus libros, hagan sus notas, pónganle ahí, trabájenlos. Muy bonito. Muchas gracias, Vicky. Y estén al pendiente de los WhatsApps porque tenemos muchas actividades en esta semana, pasando porque les vamos a dar una presentación de la apertura de la Academia de Crecimiento. ¿Crecimiento de qué? De muchas cosas, porque nos interesa esa área muchísimo y por eso le estamos metiendo con todo. Dice Yadi totalmente, Vicky. Adelante, Miguel, por favor. Miguel Ángel. Buenos días a todos. Pues algo muy breve y muy concreto, ¿no? La verdad es que, pues este libro, como lo indicaba ahí en la lectura, pues es un libro de psicología, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. Y a mí lo que me deja este libro, que también yo como la compañera, es un libro que saqué, desempolvé de ahí de la pequeña biblioteca, pues evidentemente es un libro que nos habla de la resiliencia, sin lugar a dudas, ¿no? Es, creo yo, el gran aprendizaje que nos da el autor. Y a mí lo que escribí ahorita en el chat, ¿no? Que lo que indica que cuando el sufrimiento le encuentra sentido, deja de ser sufrimiento. Se me hace una frase fuertísima, ¿no? O sea, se me hace un Sí. tema de reflexionar, o sea, ¿cómo es tan poderosa la mente que cuando le haya sentido hasta el sufrimiento deja de serlo, ¿no? Eso se me hace muy profundo y yo me quedo con eso, ¿no? Este es un gran libro que evidentemente voy a volver a releer, pero nos deja la lección de la resiliencia, sin lugar a dudas. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, Miguel. Y fíjense, o sea, ya estaba el libro adquirido, ya lo vas a volver a leer, en el caso de Vicky, ya lo vas a volver a leer. Vale la pena, ¿no? Sí, recibí muchos comentarios cuando estábamos platicando sobre el libro, es que está muy fuerte, es que el, los campos de concentración y todo esto. Pero yo les voy a decir algo, en Alemania, parte de lo que se le enseña a los niños de primaria es esto. Y se los enseñan con fotos y con videos reales. Y les dicen, esto hicieron sus abuelos y la humanidad va a tardar muchos años en perdonarlo. Esto no se vale, ¿no? Desde chiquitos. Entonces está bien entenderlo de esa forma. Y como dices, Vicky, los que están viviendo en Estados Unidos, pues, híjole, está la cosa difícil, pero el chiste no es irnos en esa parte, sino se vienen momentos siempre cada vez más fuertes, más difíciles, más retadores, o con el que tenemos ahorita suficientemente retador, y encontrar esa parte de la resiliencia. Y muy importante si estás en el tema del crecimiento personal, no solo quedarte con los libros, ojo, quiero ser muy cuidadoso aquí. Hablar de los otros libros, como los que mencionaba de Tony Robbins, Brian Tracy, van más a la parte práctica que debes hacer, cómo debes hacerlo, que muy metido en la profundidad. Pero el mismo Brian Tracy dice, me he leído todos los libros de crecimiento personal, de psicología del hombre, de antropología, de psicoanálisis, de esoterismo, de metafísica, de todos los que hay, y he llegado a la conclusión de que el éxito, y empieza a hablar, ¿no? Entonces, hay todo eso estudio detrás de, y bueno, me da mucho gusto que estén aquí. Tengo la mano de Miguel Ángel y yo quisiera preguntar, a ver, ¿qué me pueden decir antes de que se vayan? ¿Qué nos pueden decir Lili, Cervantes? ¿Qué nos puede decir Yosa? Este, ¿Quién más está de los viejos, 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 aunque se vean jóvenes, jóvenes? Nicolás, Sil, si quieres, si no, no. iPhone, dinos iPhone, Belén, adelante.
iPhone tiene su mano levantada. Perdón, por error levanté la mano, pero ya había participado. Muchas gracias. Ok, sí, gracias, Belén. Adriana, Hola, muy buenos días. Pues este libro yo ya lo había leído por mi cuenta, hace un ratito. Y la verdad es que sí tiene muy buena enseñanza sobre que hay que encontrarle sentido a la vida. A veces decimos, ay, no, reprobé el examen y ya nos andamos tirando ahí al pesimismo. Oh, no, me dejó mi novio, mi novio. Igual llorando, ¿no? Y ya cuando ves a alguien que superó de las cosas más difíciles de la vida, pues dices, no, pues yo me estaba ahogando en un vaso de agua, pero bueno, para mí eso era como lo peor. Pero después cuando vas creciendo y llegas a una edad, a mi tierna edad, a mis 40 y tantos, dices, ay, ok, bueno, pues ya vi que la vida de todos los días va a tener retos y esos retos se van a hacer más fáciles de sobrellevar y de superar si tengo una meta, si tengo un para qué. Entonces es lo que me deja este libro. Y ahorita que lo estaba volviendo a escuchar con ustedes, pues dije, ay, sí, ya me acordé de mi para qué. Ayer les cuento, me fui a hacer un senderismo de 14 kilómetros y yo ya había estado echando la hueva este inicio de año, desde diciembre. Me agarró la congestión pozólica de michotes, de atole, de tamales, de lo que sea. Y ayer que andaba haciendo claro. mi caminata, dije, ay, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Cómo que no puedo? Claro que sí puedo. Cuando la mente dice que ya no puedes o el cuerpo dice que ya no puedes, te queda el 80%. Claro que puedes. Y sí, fui y terminé mi caminata y dije, lo logré. Es Pues qué todo. bueno, Adriana, y qué bueno, qué rico se escucha lo del senderismo de 13 kilómetros, Sí, te da gusto. Bueno, pues mire, ya es la hora, 8:04, entonces, que tengan muy buen día, este, pensemos en eso, ¿cuál es el sentido? 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 Y ya tienen la pregunta ahí, y ya la van a tener todo el día y bueno, que tengan muy bonito día, nos vemos a las 6 de la tarde, estén al pendientes de los mensajes en WhatsApp y bye bye, cuídense, todo lo mejor, buen día, buen negocio, vayámonos a trabajar, que se ocupa facturar. Gracias. Gracias, Chao, bonito día a todos. Chao, chao. Que tengan un día poderoso. igual, gracias.